Déjate envolver por los relatos que inspiran, emocionan y te transportan a otros mundos. En Entre Cuentos, cada episodio es una puerta abierta a la imaginación donde las palabras cobran vida y te invitan a soñar. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Cuentos, un podcast dirigido a escuchar las historias de quienes nos cuentan las historias. Hoy tenemos un cuentero invitado que le hace honor a su apellido, Grande. Bienvenido, Mauricio. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre, como lo ha dicho su merced, es Mauricio Grande. Grande es mi apellido. No es ningún apodo, apelativo, nombre artístico o característica colosal de alguna parte de mi cuerpo. Bueno, Mauricio, hermano, gracias por atender la invitación. Es un gusto para nosotros acá en Compensar Estéreo tenerlo acá. Y bueno, a lo que vinimos, ¿cómo llegó a la cuentería? ¿Fue amor a primera historia o cómo? Uy, esa historia, así, a quemarropa. Bueno, su merced, yo vengo de un barrio obrero, fui criado en un barrio obrero que es Bosa. Bosa es un barrio obrero, es decir, es un barrio donde la gente va a trabajar al centro y regresa a dormir, un barrio obrero. Sí. Pero en esos barrios obreros, en los 90 crecieron experiencias sobre todo artísticas y comunitarias, y dentro de esas una muy cerquita de casa que logró constituirse en un grupo de teatro importante en el país que se llama Chiminigagua, que tiene una sala de teatro que es un grupo de teatro estable, digamos, es un grupo que viaja a Europa seguidamente, y así como es un grupo estable también logró realizar su propio festival, que puede ser que en la actualidad sea el festival de teatro más estable de toda Colombia. Tiene 34 ediciones y se hacen todos los años. Y allí, estando justamente dentro del grupo de teatro, ya como un actor más, y dentro del festival de todo lo que acarrea llevar y traer un festival, pues hubo una semana dentro de un festival en 1997, una semana específica de ese festival dedicada a la narración oral. Yo no tenía ni idea que esto existía y tuve la oportunidad de ver en 4 días, uno detrás del otro, en este orden. Primero vi a Nicolás Buenaventura, luego vi a Carolina Rueda, luego vi a J. Villaza y el sábado vi a Misael Torres, en ese orden, así en este orden. Y yo siento que haber visto estas 4 funciones de seguido transformó mi bios escénico. Yo hasta ese momento pues dedicaba todas mis energías a ser actor de teatro, y haber visto a estos 4 narradores para mí fue un descubrimiento, una tella, una verdad revelada, y eso me acercó al universo de la cuentería como tal. O sea, primero fuiste actor de teatro y luego cuentero. Sí, señor, que es muy difícil eso que su merced acaba de decir, aunque suene fácil. Sí, no, claro. Pero No, cuando digo difícil es porque al actor le cuesta más trabajo ser cuentero que el cuentero ser actor. Es muy difícil para el que es actor convertirse en cuentero que al revés. Entonces, ¿cómo haces entonces para, o sea, dónde termina el actor y empieza el cuentero? Yo sufrí bastante. Yo creo que ese viacrucis entre la actuación y la cuentería tiene mucho que ver, porque es posible que el ejercicio de la actuación tenga que ver finalmente con algo impostado. Finalmente interpretas un personaje, ¿ok? Sí. Y a pesar de que esa interpretación del personaje tenga como capital quién eres tú, en la cuentería esto desaparece, porque el capital eres tú mismo, es tu voz y tu capacidad histriónica para comunicar. Y a través de esa oportunidad histriónica que tienes, lograr de darle contenido, sentido, gracia al universo de su cuentería. Y eso es muy difícil porque uno piensa que los artilugios teatrales te sirven para la cuentería, y resulta que no. Puede ser que en lo escénico sí tenga algo que ver, la luz, el maquillaje, las entradas, las salidas, pero en el contenido como tal es una cosa distinta, porque tiene más que ver contigo, con quién eres tú, con conocerse uno mismo del oficio de la cuentería, que no tanto con el oficio teatral. Ya, o sea, es como romper esa cuarta pared, ¿no? Empezar la interacción, porque igual el teatro sí es físico, pero uno está
alejado del público de cierta manera. Sí, de alguna manera. Bueno, ya hay propuestas teatrales que te hablan desde otros puntos de vista, seguramente. Sí, claro. Pero en términos generales, sí. Al actor le cuesta un poquito más ser cuentero que al cuentero ser actor. Es mucho más fácil que un cuentero te encuentre el tono rápidamente de una actuación que al contrario. Es más difícil. Bien. Me decías que vienes de un barrio obrero. Sí. ¿Eso en qué ha aportado a la cuentería, a tu forma de contar? Yo creo que en todo. Pues al estar vinculado a un grupo de teatro, a que este grupo de teatro me permitiera reconocer otros puntos, no solamente de la Colombia, sino de la América y de la Europa, porque este grupo de teatro pues me permitió viajar en diferentes giras con ellos en Europa. Fue mi primera vez saliendo de Colombia como en el 94, 95, fue la primera vez que salí del país con 16 años a una gira. Esto para mí era un universo distinto. Yo siendo de Bosa, que lo más lejos que había ido era a Piscilago, pues yo conocí el mar en Europa. O sea, fue un montón de cosas junto con un grupo de personas que estábamos allí, porque yo no era el único. O sea, conmigo también había jóvenes de mi edad como tratando de apostarle al ejercicio teatral. Y creo que el haber podido visibilizar que el mundo era más allá de Piscilago, posiblemente, que los grupos de teatro importante venían al barrio dentro del festival, y algunas obras de teatro importante del teatro colombiano y de Latinoamérica y algunas de Europa, pues eso me permitió tener digamos una visión general del universo de las artes escénicas en el 90, en los 2000, muy cercano a autores, muy cercanos a grandes directores, a grandes piezas escénicas, y creo que eso zarandeado pues te da un contenido real de que puede ser escénicamente tu contenido. Entonces yo sí creo que haber tenido esa oportunidad en el oficio escénico hizo que mi contenido también escénico y contextual también fuera distinto. Y pues obviamente pues el barrio te genera también pues absolutamente todo eso. Haber crecido en un barrio popular te hace también distinto con respecto pues a la vida. Claro, y que en el barrio se cuentan muchas historias, ¿no? Se escriben muchas historias, que finalmente es lo que uno hace, contar. Sí, yo vengo de una familia dedicada también al mundo teatral. Mi hermano también es actor y director, y mi hermana también se dedica, digamos, a la gerencia desde la cultura. Y particularmente tengo una mamá que ella era la persona que tenía un salón de belleza, pero este salón de belleza tiene como 50 años en mi barrio. Sí. Entonces, con tranquilidad puedo decir que mi mamá es más popular que la marihuana en el barrio. O sea, mi mamá sí la conoce todo el mundo, y todo el mundo venía a echar chisme al salón de belleza de mi mamá, y yo con gusto me sentaba en una esquinita y escuchaba todo lo que ocurría pues en el barrio, ¿no? Entonces allí me ha pasado muchísimo, digamos, en el caso de mi mamá, que se convirtió como en un punto de inflexión de mi barrio, y eso también permitió nutrirme de historias que iban y venían en el barrio, por supuesto que sí. Es importante y bonito, ¿no? Porque, o sea, coger todas esas historias y luego llevarlas a un cuento es difícil. No es tan fácil contar la historia contar la historia de otro desde los pies de uno, por así decirlo. Ahorita estábamos hablando tras bambalinas y me contabas que también eres formador, que has trabajado con víctimas, que has trabajado con población, digámoslo así, vulnerable. ¿Cómo ha sido ese trabajo y cómo ha funcionado la cuentería en ese desarrollo? Bien, voy a arrancar por la colita, por lo último que me preguntas. ¿Cómo sirve la narración oral? ¿Cómo sirve la cuentería? Pues a través de la memoria. Esta relación que voy a decir espontánea que tienen los latinoamericanos, pero que sobre todo tenemos los colombianos alrededor de la oralidad. Todo ha sido muy contado, todo es muy contado, ¿no? Todo es muy desde la habilidad oral. Y allí nos ha servido muchísimo, o por lo menos en este punto a mí me sirvió muchísimo la narración oral para tener esa cercanía con las personas, en la capacidad de comunicar rápidamente necesidades
y poder también escuchar necesidades también. El poder trabajar con ellos en recuperación de memoria, que creo que ha sido lo más importante también con ellos, cómo hemos recuperado memoria de los territorios de los que vienen a Bogotá con las niñas y los niños. Digamos, allí me ha servido muchísimo el oficio de la oralidad, porque siempre, como te dije, tras bambalinas, como dices tú, no me hice cuentero no solamente para contar cuentos, sino para la vida. Entonces, la narración oral te sirve para la vida, para comunicar y rápidamente para activar, por ejemplo, este eje desde la memoria que te cuento, que fue muy fuerte con las víctimas del conflicto armado. Y ahora, en ese trabajo con las víctimas del conflicto armado, que fue lo primero que me preguntaste, pues es bastante complejo. Nosotros en la ciudad nos cuesta trabajo también entender qué sucede en los otros litorales de nuestro país. Es muy complejo poder escuchar de primera mano lo que a ellos les pasa en los otros territorios y salen corriendo a ver quién les ayuda en esta Bogotá. Y también reconocerse víctima del conflicto armado, porque casi todos somos víctimas porque hemos tenido un tío, un primo, un amigo, un hermano, un papá, una mamá que el conflicto armado se lo llevó. Entonces todos tenemos un asiento, o mejor un acento, de víctima del conflicto armado interno que corre por las cocinas y por las venas de absolutamente todos. Entonces reconocerse en un escenario de esos, el poder desde allí, digamos, contribuir desde la memoria para las víctimas del conflicto armado, creo que ha sido lo más importante, y lo que logramos hacer allí con un par de publicaciones de lo que ellos nos cuentan y nos relatan apenas llegan a la ciudad, que son los momentos más difíciles para ellos. Esas primeras 72 horas para ellos son bien complejas. Uy, me imagino. O sea, teniendo en cuenta eso que dices, esa experiencia, o sea, la narración oral, ¿qué importancia debería tener en los procesos educativos, formativos hoy en día? Pues yo creo que mucho. Mira, una de las cosas más importantes, de hecho la Universidad Libre, no sé en qué vaya, pero ellos estaban tratando de integrar a las carreras de Derecho una materia que exclusivamente se llame comunicación desde la oralidad, o oralidad, así simplemente, porque ellos se dieron cuenta que la tecnología nos ha hecho un poco más alejados uno del otro, y esto genera problemas de comunicación, y en las carreras donde se necesita la comunicación activa, como en el caso del derecho, como en el caso de la docencia, como en otros tantos casos donde su ejercicio profesional tiene que ver con gente y con comunicar ideas, pues es importantísima la narración oral. Insisto, no solamente para contarse un cuento, sino para la vida. ¿Cómo me comunico con mi compañera? ¿Cómo me comunico con mi compañero, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? De repente, si no tengo una habilidad comunicativa, a pesar de que yo sea el hombre más inteligente en la mesa, pero por más inteligente que sea, si no lo logras comunicar con asertividad, pues ahí vamos a comenzar a tener problemas. Y yo creo que la cuentería y la narración oral ofrece una posibilidad de incluso mejorar los procesos en conjunto en las empresas, en las universidades, por supuesto, en tantos grupos de trabajo donde seguramente una buena comunicación, una comunicación asertiva permite desarrollar un mejor trabajo. Entonces yo creo que ahí la narración oral tiene y debería tener un espacio en todas las carreras que le permita, insisto, a los pelados de ahora, con todo este volumen ahora de cápsula que ahora tenemos, desde las redes sociales, pero también desde los trabajos, desde la comunicación virtual, pues cómo me ofrece una oportunidad para poderme comunicar mejor con el otro, que creo que a eso podemos contribuirle. Claro, estoy de acuerdo en eso. De hecho, una de las ideas de este programa es como resaltar esa importancia de la comunicación a través de la cuentería. Uh-huh. Es vital para el ser humano, además que eso llena también de seguridad, ¿no? Sí. Fortalece cierto. También la escucha activa, la paciencia. Uh-huh. Pero bueno, también, o sea, en estos casi 30 años de cuentería, estaba haciendo ahorita la cuenta con los dedos, mismos 97, son 28 años más o menos, casi. Contando.
has ganado varios premios a nivel y reconocimientos a nivel nacional, y eso te ha llevado a viajar a través del mundo, ¿no? Sí, la narración oral, digamos, más allá de pensarme yo qué le he podido ofrecer a la narración oral, yo creo que ha sido todo al contrario. O sea, cómo la narración oral ha bendecido mi vida. O sea, yo no sería este hombre si yo tal vez hubiera decidido solamente por el teatro, pero creo que haber decidido por la narración oral en algún momento, pues ha sido un momento maravilloso porque me permitió conocer gente, me permitió conocer tierra, me permitió un reconocimiento para nada despreciable, voy a decir, hay un reconocimiento importante ahí a través de los trabajos que se han podido realizar. Y yo sigo muy agradecido del oficio por todo lo que me ha permitido. Insisto en dejar amigos en algunas latitudes del mundo, otros cuenteros con los que he compartido en otros festivales, también me ha permitido, digamos, esos reconocimientos. Yo creo que los premios son los festivales, de alguna manera, porque cuando te invitan a un festival es porque ese festival piensa que tu trabajo es importante para ese momento del festival. Entonces siempre he creído que los festivales son de alguna manera premios a ese oficio que vas haciendo puntadita con puntadita para el oficio y desde el oficio. Bien bonito. Ahí ya me respondió la siguiente pregunta, y era eso, ¿qué le ha dado la cuentería, ese premio que le ha dado que no es tangible, ¿sí? No es el premio económico, no es el viaje, es algo que lo llena a uno y dice, hombre, valió la pena? No, yo mismo, yo creo que, insisto, no sería este hombre pues que se ha hecho punta de palabra también. Es decir, a mí la narración oral me ha permitido entrar a otros escenarios, me ha permitido hacerme importante en otros escenarios, me ha permitido colaborar en otros escenarios, digamos, del universo artístico sin dejar de ser cuentero. Entonces yo vivo muy agradecido porque ese reconocimiento intangible me lo ha generado también la narración oral en otros escenarios de la vida, en otras cajitas de la vida, como le digo. Porque cuando trabajas con víctimas, pues allá conoces otra gente que tal vez en tu vida no tenías que conocer. O cuando vas a la universidad y compartes con profesores de la universidad, pues esa es una cajita de la vida que seguramente no hubiese tenido acceso si no hubiese sido el cuentero que soy. Entonces eso me ha permitido, digamos, visitar varias cajitas de vida que me han dejado aprendizajes o también me han dejado aprendizajes para no regresar también, porque también no todo ha sido color de rosa. ¿Sí? También hay escenarios donde yo digo, aquí no vuelvo a meter mis narices por jamás nunca. Entonces, sí, muchas experiencias. Yo creo que la gratificación ha sido como personal desde lo que me ha permitido el oficio. Más allá de los viajes, más allá de los reconocimientos de los festivales, que también son muy importantes porque lo congracian a uno y le habilitan el ego, porque yo también considero que sin ego sería imposible montarse al escenario. El problema es cuando uno lo gestiona abajo, ahí es donde tendríamos que tener un poco más de cuidado, pero muchos de nosotros tenemos que llenarnos de ser y de sentir para subirnos a un escenario, para hablarle a 100 o 150 personas, que no todo el mundo lo hace con toda la tranquilidad, con toda la espontaneidad. Eso se puede hacer porque básicamente uno cree que puede hacerlo, y yo creo que en eso no hay pecado. O sea, el ego ahí es importantísimo y la seguridad. Sí, claro, allá arriba no es solo ser el rey, sino creérselo y demostrarlo. Sí, abajo es donde hay que recordar que somos humanos. Exacto. Sí, señor. Ahorita hablábamos también de que en Bogotá hay muchas formas de contar, hay muchos cuenteros, muchos tonos. ¿Cuál es el tono de Mauricio Grande? Uy, loco, pero así tendríamos que preguntarle al público, pero... esta está buena. ¿Cuál es el tono de Mauricio Grande? Más bien que quisiera, ¿puede ser? Sí, claro. Que yo ¿qué tono quisiera hacer? Pues un tono cercano a la cuentería popular desde las artes escénicas, desde el teatro para ser exacto, pero no el teatro en todo su espacio, sino que hay técnicas como por ejemplo Tadeusz Kantor, que te habla de unas maneras de afrontar el oficio escénico, tal vez
eso, como alguien cercano al oficio escénico teatral, sin dejar la cuentería popular, sin dejar las estructuras que te permitan viajar entre la familia y la gente adulta y también los niños. Eso, como ese tono en el que quisiera poder compartir mis historias, aunque no siempre es como uno piensa, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí, claro, una cosa lo que uno va pensando y cómo se van dando las cosas. Sí. Velosa dice, eso es fácil con la jeta, dice Velosa. Eso es facilito con la jeta, pero vaya y hágalo uno que es más difícil. Sí, claro, eso es bien complicado. De hecho, a mí me ha pasado que uno ve cuenteros como usted y algunos otros y lo hacen ver tan fácil que uno dice, yo lo quiero hacer. Y cuando se enfrenta a hacerlo no es tan sencillo. Y eso se debe a una preparación, obviamente. ¿Cuánto se demora usted haciendo un montaje? ¿Cómo escoge las obras? ¿Son suyas? ¿Son adaptaciones? ¿Cómo es el trabajo antes de estar en el escenario? Hay una cosa que dice Carolina Rueda y es que ella dice que los cuentos lo buscan a uno. Sí. Sí, y seguramente, porque no todos los cuentos, ya con el tiempo cuando comienzas a contar te das cuenta que no todos los cuentos te calzan. Sí. Por más bonito que se hace cuento, hay cuentos que no te calzan, porque has encontrado una propia beta, o sea, has encontrado tu yo a la hora de contar. Y cuando encuentras un yo a la hora de contar, te das cuenta que no todas las historias son para vos. Entonces, yo lo que he intentado es componer espectáculos de narración oral o espectáculos de oralidad, ¿okay? Y cuando compongo, pues trato de tomar estructuras más largas, me fijo mucho en las obras teatrales, ahí está, digamos, El Apóstol número 13 de Darío Fo, pues es una apuesta que desde la narración oral que yo hice, pero con el ojo en una pieza escénica como la de Darío Fo, o en el caso de ahorita de la beca nacional del Ministerio de las Culturas del 23 que tuve la oportunidad de ganar, donde pues monté La Muerte Madrina, o sea, estructuras que me permitan viajar también desde lo escénico. Eso, me pienso sobre todo como en cómo se va audiovisualmente se va a ver también, pienso también en lo que se escucha, pero también en lo que se ve. También me interesa indagar como en ese ejercicio como audiovisual, como pretendo también que sea la pieza escénica y digamos bordeada, mejor rodeada o abrigada por un oficio escénico, digamos que le permita a la pieza ser. Entonces sí, no pienso en cuentos, sino pienso en estructuras más largas. Yo creo que con el tiempo se te va haciendo más difícil tener cuentos corticos. Porque, sí. Pero es con el tiempo, porque al principio uno tiene muchos cuentos cortos, tal vez porque pues piensa que uno solamente puede con cuenticos cortos, pero con el tiempo te vas dando cuenta que cada vez tienes menos cuentos cortos y que tienes más bien cuentos más bien larguitos. Entonces ocurre lo mismo. Me doy cuenta que me gustan componer espectáculos que estén por allí por los 35, por los 40 minutos contados, y utilizo pues estructuras que me permitan viajar lo escénico. Eso sería a lo que me comprometo siempre que estoy al frente de la creación. Y en ese proceso creativo, ¿cuánto se puede tardar? Uy, hermano, es que eso sí es ¿en difícil? cuánto usted se demora enamorando? Sí, a no. ver, es igual, es así. No tengo, pues mira, cuando me gané la beca de creación, ya estaba listo el texto, porque yo me presenté a esa beca con el texto hecho porque lo escribí en pandemia, el de La Muerte Madrina, pero montándolo casi me demoré 6 meses, panita. ¿Ves? Porque ya no, de repente eso que escribía en pandemia, algunas partes yo sentía esto como que ya no, porque también estaba muy susceptible, en tiempos de pandemia estaba como muy susceptible y lo que estaba escrito ahí era muy susceptible tal vez, entonces eso también se va limpiando, digamos, también me gusta el oficio escénico y el de la narración oral porque todas las veces lo cuentas distinto, porque no es un cuadro inamovible en color, sino que puede cambiar con el tiempo, con los años, incluso dejarlo de contar muchísimo tiempo y cuando lo vuelves a contar encuentras otra cosa a la hora que lo cuentas, entonces eso ocurre o suele ocurrir, o pues me ocurre a mí cuando cuento. Sí, los cuentos nunca se cuentan 2 veces de la misma manera. Ajá. Siempre se enriquecen, cambia, siempre tienen una variación. Hace unos días, bueno ya bastantes, tuvimos aquí un invitado, el maestro Carlos Sierra.
Y él Cierta. sí, él lo mencionó, porque me dice que tienes un cuento de cuentería, como un grupo de cuentería popular, palabras viajeras, Sí, ¿sabes? sí, sí. Viajeros de la palabra. Viajeros de la palabra. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es llevar esos cuentos a la ruralidad? Bueno, cuento primero el abismo pues de Viajeros de la Palabra, porque cuando digo un abismo es por lo que es un espacio de caída libre, donde no todos se atreven. El oficio de la narración oral te deja poquitos amigos. Los oficios escénicos te deja poquitos amigos, porque tiene mucho que ver cómo te sientas en la vida real con esa persona. Entonces a mí este oficio, que he podido conocer muchos cuenteros de dentro, de fuera, pues me he quedado con algunos con que los que considero en un tramo de 25 años son amigos, entre ellos Carlito Sierra. Y junto con otro cuentero que también se dedica al oficio escénico, Edwin Almeb Domínguez Forero, pues nos botamos al vacío a intentar mantener un grupo estable de cuenteros. Un grupo estable que parta desde la amistad y luego desde el oficio, que es complejo. Sí. Estos manes son mis amigos, o sea, los puedo considerar mis amigos, y con los amigos me siento a trabajar en cosas que me interesan. Incluso no necesariamente tienen que ser sobre la narración oral y la cuentería. Nos hemos visto porque Carlito Sierra ha subido a mi casa arriba en la ruralidad, en el Verjón de Teusacá, que luego les comento de qué se trata, a llevarle un trabajito chiquito desde lo pedagógico y desde los cuentos a los niños y niñas campesinos en el Verjón de Teusacá, que queda en la parte de atrás de Monserrate, ¿sí? Y esa experiencia pues nos ha permitido juntarnos, seguirnos juntando, llevar nuestra amistad no solamente a través de los cuentos, sino a través también de experiencias artísticas en otras partes de la ciudad que tienen que ver con la ruralidad, que tienen que ver con el verde, que tienen que ver con el cuidado del agua, que tienen que ver con el cuidado del páramo. Y allí nos hemos encontrado a charlar sobre eso, y obviamente pues desde la narración y haciendo presencia en otros espacios como grupo de cuentería estable, digamos. Cuando digo un grupo estable, no nos dejamos de hablar en 2 meses, pero si él me llama y me dice cómo está, pues ahí estamos bien. Sí. O sea, es un grupo simbólico, pero que nos ha permitido también hacer presencia en algunos espacios así oportunos de la cuentería. Chévere. Una anécdota que le haya marcado la vida como narrador y haya trascendido a la persona. Uy, no, hermano, tengo muchas anécdotas. Bueno, una. 2007, universidad. Me llaman como a las 9 de la mañana. Un señor de apellido Gordillo, de Bolívar, Santander. Don Mauricio, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Yo muy bien, su merced. Hermanito, me han contado que usted es muy buen narrador. Yo, claro, sí, su merced. ¿Cuánto para venir a Bolívar, Santander? Al colegio de acá. Yo, pues, 2007 todavía muy raro el asunto de pedir mucho dinero. Uno más bien temeroso para que uno necesitando el dinero y qué tal que le diga mucho y me diga que no. Entonces yo dije, no, pues su merced, 400.000 pesos. Y además me dijo, bueno, listo. Yo, hombre, debí haber pedido más. Entonces el hombre me dice, listo, entonces 400, entonces ¿cómo hacemos para que venga? Como ya habíamos tenido, hay unos amigos, también un amigo que tengo muchísimo, que quiero muchísimo, que es Jorge Torres el Diablo. Sí. Habíamos tenido la oportunidad de viajar en otros escenarios y estuvimos una vez en un pueblo en el que no nos pagaron. Una vez en otro pueblo donde llegamos y no había nadie. Sí, entonces ya nos había pasado cacharros con eso. Entonces yo le comento a la persona que me contrata, le dije, mira, ya nos han pasado algunos cacharros, es necesario que su merced pues me mande por lo menos lo de los pasajes. Me dijo, listo, un número de cuenta y se lo envío. Entonces me mandaron el número de cuenta, yo pedí permiso en la universidad y me fui para Bolívar, Santander. Al otro día estaba en Bolívar, Santander, y el señor de apellido Gordillo, un señor muy flaco así como su merced, el hombre me dijo en dónde iba a ser la función. Estaban en una tarima donde estaban montando un bingo, y el señor me dijo dónde iba a dormir esa noche y que el otro día la función, o que arrancaba la función más o menos a las 9 de la mañana. Entonces me dijo dónde iba a dormir, dónde iba a desayunar, y muy temprano en la mañana siguiente mi vestuario,
Me fui a desayunar, afiné mi 4, estaban montando el bingo que le estoy contando, me hice en la parte de atrás del bingo y ahí me quedé listo para arrancar a las 9 de la mañana como me había dicho el tipo. Ha venido el señor Gordillo y me dice, don Mauricio, ¿cómo está? Pues ya que son las 9 arranque. Y yo le digo, su merced, pero no, yo no veo a nadie. Y pues no esperaría usted que se juntaran por lo menos unas personitas para yo contarle a alguien. Me dijo, no, arranque a narrar el bingo. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo así, señor? Me dice, sí, o sea, usted va a narrar el bingo, ¿no? Yo, un momento, yo narro historias, pero yo no narro ningún bingo, señor. Y el man me dice, no, un momento, porque yo a usted lo traje desde Bogotá para que me narre el bingo. Le voy a pagar 400,000 pesos para que me narre el bingo. Es el bingo el que lo traigo yo a usted para que me narre. Y yo, mi señor, usted me va a dispensar, pero yo no narro bingos, yo narro historias. Yo tengo este vestuario puesto, yo vengo con este 4K. Yo, señor, no va a poder narrar bingo. Hermano, ¿cuánto me va a cobrar, me dice el señor Gordillo, por narrarme el bingo? Yo, no, señor, no es de cobrarle, sino es que yo no sé hacer esa actividad. Hermano, le doy 600,000 pesos, pero nárreme el bingo. Y yo agarré ese micrófono de mi hermano. Pegué una borrachera en Bolívar Santander que no sabía ni de dónde era vecino, pero terminé narrando el bingo. Yo con mi vestuario, con mi 4, para ahí entre bingo y bingo contaba un cuentico y terminé narrando el bingo por allá en Bolívar Santander, que creo que trascendió, porque yo volví luego al pueblo a narrar el bingo. Sí. Ahora sí oficialmente, entendiéndolo bien. Pero ese primer momento creo que me trascendió como ser humano en la comunicación. Uy, claro, importante aclarar, ¿no? ¿Qué tipo de narrador era? Pero bueno, es una anécdota bonita y chévere. O sea, se abre ahí como un espacio precisamente a eso que usted dice, ¿no? Es importante que la narración sea transversal a todas las profesiones para la comunicación. Bueno, sí. Es importante ese tema. Ahora, pienso yo que cada vez se ven como menos cuenteros, ¿sí? De pronto es porque no estoy como tan abierto a muchos espacios, pero ¿qué le está faltando al cuentero como tal o qué hay que recuperar de la cuentería? Yo creo que tuvimos una conversación allá tras bambalinas, así como dice su merced. Yo nunca he creído que los oficios escénicos deben de ser de masas. Y tal vez la cuentería hemos sido así de poquitos siempre, sino que de repente es que ahora somos más conscientes. ¿Puede ser eso? Podría ser. Voy a decir que sí. Seguramente tiene mucho que ver los espacios universitarios de donde han salido muchos narradores y cuenteros. Porque puede hacer que esas universidades ahora tengan otros matices de representación. Yo no sé cómo esté la mesa de youtubers ahora en la Universidad Distrital. En algún momento éramos muchos los cuenteros de esa universidad, en la Universidad Nacional también, en la Javeriana también. Entonces seguramente eso generaba tráfico de cuenteros. Y si esas universidades de repente ya no necesitan o ya no quieren o no hay el dinero para contratar a la persona que articule eso, pues no van a haber narradores casi. Porque ese ha sido el nicho de nosotros. Seguramente si vamos a otro país nos vamos a encontrar con otras realidades alrededor de los cuentacuentos o de los cuenteros porque han nacido en otras partes. Pero nosotros particularmente, nuestro nicho ha sido las universidades. Es ahí donde hemos crecido, donde nos hemos hecho fuertes. Entonces, si esos mundos universitarios no le echan, no, seguramente pues van a haber pocos narradores, pero siempre he creído que el arte de la narración oral se encuentra, siempre busca una cabeza, siempre van a haber narradores, poquitos, pero siempre van a haber. Y creo que eso va a ser así, y tampoco creo que tenga que haber una masa enorme de cuenteros, sino los que son, seguramente van llegando al oficio los que son. Mire, yo junto con otras 600 personas pude haber visto a Nicolás, a Carolina, a Jota y a Misael, pero ninguno de ellos se volvió cuentero, el único que se volvió cuentero fui yo. Entonces también pienso que puede suceder así. Sí, por más gente
que quiera que salga, bueno, van a salir los que tengan que salir y los que necesite también el movimiento en estos momentos también, porque también pienso que el movimiento de la cuentería es de momentos, la situación de la cuentería es de momentos. Seguramente en los 90 era un momento de la narración muy importante, en los 2000 también, yo alcancé a beber de ese tráfico de festivales, de momentos, de jornadas importantes, interesantes. Y ahorita estamos como en un poquito como sin eso, pero seguramente volverá o aparecerá otra cosa y seguramente comenzarán a aparecer los narradores que de repente no vemos ahorita, que de repente son incluso mucho underground, como escuchaba a un muchacho hoy decir en el espacio donde trabajo que pertenecía a un grupo de cuenteros que les interesa ser underground. Yo tampoco le dije que era cuentero, pero Sí. él me lo dijo así, yo, bueno, chévere. Pues me habló sobre el proceso que se estaba adelantando en Soacha, donde ahora veo un movimiento interesante. Entonces, eso como que la cuentería en los tiempos va necesitando ciertos cuenteros y seguramente se irán acercando a pasitos largos, otra vez a pasitos cortos, pero seguramente estarán ahí en algún momento, o regresarán, o volverán, o se crearán, o se darán cuenta que puede ser esto también. Claro, y mantener la cuentería a pesar de la virtualidad, ¿no? Porque no es una competencia, pero sí hay como un tránsito que se sale de las plazas y se va a lo virtual, a verlas a través de las redes. Sí. Yo sufrí mucho eso. Yo realmente eso me alejó un poco de la narración, si me lo preguntas. Los momentos de la pandemia, esa naturaleza exacerbada de lo virtual me sacó de onda, o sea, me puso más bien a sembrar papa. Yo en mi finca lo que hice fue sembrar papa en pandemia y me alejé de todas las redes sociales un poco, ¿no? Sí, porque lo que te bombardeaban al respecto pues, del COVID, pero también el sentirme como artista menos importante para todo el mundo, también era complejo y la necesidad de los otros compañeros de querer hacer cosas, pero luego en un tráfico enorme de actividades virtuales que yo decidí sembrar papa mejor. Bonito, bonito la tierra. Sí, bueno, Mauricio, parte como de este programa es como escuchar la trascendencia, no sino la trayectoria, su visión frente a la cuentería, pero también nos gustaría escucharle un cuento, no sé, corto o una anécdota como un cuento que tenga. Bueno, ahí el del bingo es uno que se convirtió en cuento. ¿Sí? Realmente, aunque lo cuento así como una anécdota, es un cuento que de hecho un compañero que se llamaba Bernardo Páez lo terminó incluyendo en un espectáculo, en un cambis cambeo por cuentos, pero a partir justamente de esta anécdota. A mí la cuentería pues me ha dejado anécdotas con el amor, por ejemplo. Yo en un festival conocí a quien fue mi esposa y luego con quien me divorcié, obviamente. Sí. Y luego también me permitió conocer a quien ahora es mi compañera, digamos. Eso me ha permitido también reconocer otros amigos, otros escenarios. Vivo muy agradecido con el oficio por eso. A ver, un cuento. Pues mis abuelos, mi hermano. Mis abuelos me han dejado cosas, aunque ellos no eran cuenteros, pero sí veía cosas porque yo viví mucho tiempo con ellos. Viví en el campo. Y en el campo, sobre todo, uno escucha en las cocinas. Es el espacio donde más se cuentan cuentos o se cuentan los chismes. O quien necesita comunicar va y comunica en la cocina. Es el espacio más cómodo. Yo tuve una abuela que no sabía leer, pero ni falta que le hacía porque era muy habilidosa con las cuentas. Y esta abuelita que no leía, alguna vez con mi abuelito, allí en su casa, en un sitio que se llama Talauta, Cundinamarca, mi abuelito le dice a mi abuelita: mijita, hágame el favor y me trae las gafas. Entonces mi abuelita, con la obediencia que tenían las mujeres en aquel entonces, que por supuesto ya perdieron,
Mi abuelita rápidamente corrió por el zaguán, entró al cuarto, le dio vuelta a la cama, sacudió la mochila que acompañaba a mi abuelo y en vez de encontrarse con las gafas, se encontró con una carta. Mi abuela, que no sabía leer aún, ella, a pesar de no saber leer, pues le conocía la letra a mi abuelo. Ya se dio rápidamente que esa no era la letra de mi abuelo. Pero las mujeres de antes eran un poco más calladas y más reservadas, y ella se guardó la carta y se esperó al día domingo. Porque el día domingo los seminaristas contestaban las cartas de quien no sabía escribir, y contestaban las cartas de absolutamente todo el mundo que era analfabeta en ese pueblo. Mi abuelita Ernestina bajó, preguntó por César el seminarista, y César el seminarista la llevó patio tras patio, y allí cuando estuvieron patio tras patio, pues mi abuelita, con estas ganas de decirle que tenía una carta donde posiblemente estaba firmada por quien era la amante de mi abuelo, pero este señor César el seminarista, que era un hombre muy cercano a la casa, le dice: pues mi señora, antes de que me diga cualquier cosa, yo quisiera que usted se diera cuenta que usted es una bendecida con su hogar. Ahorita, ¿por qué? Viera que su esposo, don Gustavo, así se llamaba mi abuelo, pues nos ha traído un bulto de naranjas, un atadito de mandarinas. Hombre, usted debe estar regia con ese rey que usted tiene en la casa. Y mi abuelita, con esas ganas de mostrar una carta donde posiblemente estaba el nombre del amante. Y mi abuelita, pues después de todas esas cosas que le dijeron bonitas de su esposo, pues le dice a César el seminarista: vea, ¿sabe qué? Enséñeme a leer. Entonces César el seminarista le entregó a mi abuelita las 4 cartillas para aprender a leer en el campo. Mi abuelita aprendió a leer en 4 días. Al 4.º día abrió la carta. Y la carta decía así: mi amor, yo sé que esta es la manera más horrible de enseñarle a usted a leer. Atentamente, su esposo. Muy bonito, muy bonito. Se lo escuché a ustedes también en una función. Me encanta ese cuento, me encanta. Y quería hacerle otra pregunta ya casi para terminar. Su merced usa como una blusa roja, ¿no? Sí. Es su escudo de batalla en la cuentería. Sí, sí. ¿Qué significado tiene? ¿Por qué el rojo? ¿Por qué ese tipo de...? Porque el vestuario. Sí. Bueno, pues soy un hombre del oficio escénico, en principio. Sí. Digamos que es uno de los artilugios que sí le sirven a la narración oral, pero tener un vestuario. ¿Sí? Tener cuidado con la luz, tener cuidado con las salidas, tener cuidado con lo que pones en el espacio. El rojo, porque siempre ha sido un color que me ha acompañado en mi vida como actor también. Porque técnicamente es un color en el que se concentra la mirada, entonces te permite también desarrollar una actividad de cuentería un poco más tranquila y concentrada, exacto, porque ahí sí necesitas que el punto de atención seas tú y únicamente tú y tu voz. Entonces el rojo permite técnicamente ese acentuar la mirada sobre el personaje, y más allá pues de lo que me gusta el rojo como tal, y te permite pues eso, una marca personal. Cuando alguien se pone ahí, se pone su vestuario, ese man es el de rojo, el del 4. Ya. Entonces también eso te genera una recordación de marca, como dirían ahora las personas que saben de esto. Ah, perfecto. Y ya la última, antes de despedirnos, ¿qué consejo le das a las nuevas generaciones de cuenteros? ¿Qué semilla le das para ellos que están empezando a contar? Pues es que me es muy difícil porque todos tenemos caminos distintos. Sí, mi camino, seguramente si les cuentas a otros cuenteros, pues les preguntas, pues seguramente te van a decir que les tocó más difícil, a otros no tan difícil. Bueno, yo pues he tenido la fortuna de que todo ha fluido, ¿ves? Sí. Pero tampoco va a ser la realidad de todos. Básicamente que se escuchen, ¿me entiendes? Y que el principio para hacer cuento es conocerse uno mismo, ¿cierto? Eso te genera sinceridad a la hora de contar. Y nada, encontrar sus propias maneras. La invitación es a la creación, 1, y 2, a buscar sus propios espacios donde poder contar, porque eso les generará tráfico, les generará momentos, le generará un espacio
donde puedan contar seguido y eso les permite a ellos con naturalidad tener en dónde poder batallar sus cuentos y darse cuenta por dónde pueden seguir su oficio. Nada, a la creación y a buscar sus propios espacios. Listo, Mauricio, pues muchísimas gracias, le agradecemos por haber atendido esta invitación de Ucompensar Estéreo y Entre Cuentos y esperamos que vuelva pronto. Bueno,